En cuanto a póster convencionales, pues se pueden comentar, ya digo, muchísimos, salieron más de 2000 de estas películas, pero bueno, uno de los más impactantes de esta época de la trilogía clásica es este que hizo otro ilustrador japonés, que era Noriyoshi Orai. Es muy llamativo por muchos aspectos. Se le conoce como Starfall entre el fandom, que es uno de los favoritos del fandom, porque representa una caída de estrellas, que eso no se ve en la película, aparece también un volcán, que no se ve en la película, y luego juega extrañamente con los haces de luz de las espadas, el color verde y el color rojo, sin ver las empuñaduras, sin ver a Luke y a Vader empuñándolas, y encima se centra única y exclusivamente en C3PO y en R2D2, cuando lo habitual ya hemos visto que siempre retratar a Luke, Han Solo y compañía. Bueno, pues es muy peculiar por muchos aspectos, pero es muy chulo, muy impactante, y por eso ya digo que se vendió bastante bien y tuvo bastante éxito entre el fandom. Otro póster que habría que destacar ya después del retorno del Jedi es este del décimo aniversario, que se lanzó el año 87, y claro, en esta época, a pesar de que ya hay un poquito más de videoclubs, se siguen reestrenando bastante estas películas, sobre todo en Estados Unidos, pero por ejemplo, el episodio 4 se reestrenó aquí en España en el año 86, entonces quizá debido a esa celebración, ¿no?, del episodio 4, de su décimo aniversario, de los reestrenos, deciden contratar una vez a Drew Struzan, que ya digo que se había convertido en el ilustrador favorito de Lucas, para que hiciera uno. Bueno, pues a Drew Struzan se le ocurrió jugar solamente con la silueta de Darth Vader y poner a Luke en el interior. Claro, esto lo vio el departamento de marketing de Lucasfilm y le dijo que no, que tenía que añadir al resto de personajes. Entonces él jugó otra vez con el mismo concepto, porque para él decía, Luke y Vader para mí son los protagonistas de esta saga, y tuvo que añadir, como vemos en círculos, a Obi-Wan, a Leia, a Han Solo e incluso a los droides detrás de Luke. Y ya este concepto gustó mucho más a Lucasfilm y es el que luego se acabó distribuyendo. Es también uno de los pósters más chulos que tenemos de la saga. Aquí hay que comentar que el año 87, aprovechando el décimo aniversario, se lanzó la primera Celebration. Lo que pasa es que no se llamaba Celebration, actualmente se la conoce como Celebration 0, pero funcionó también muy bien, era mucho más pequeñita, se hizo en un hotel en Los Ángeles y no fue organizado realmente por Lucasfilm, como van a ser la Celebration, sino que se encargó la revista de ciencia ficción de cine de Starlog, y bueno, pues como vemos, funcionó muy bien en el sentido de que ya tenía un poquitín la estructura que van a tener las demás, con sus tiendas, sus invitados, sus actividades, y fue ni más ni menos que el propio Lucas, cosa que luego tardaría muchos años en repetir. No estuvo en las primeras Celebration y luego pues va a acudir a alguna más, ¿no? Pero no es nada habitual que Lucas se presente en este tipo de convenciones, e incluso fue, como vemos en la imagen de arriba, el creador de Star Trek para felicitarle por el gran éxito de sus películas. Es una imagen también histórica, e incluso, bueno, pues también hay que destacar que se hizo un póster horizontal que vemos ahí, que pone The First 10 Years, los primeros 10 años, y que está sensacional porque mezcla a todos los personajes en el interior del logo de Star Wars, y se utilizó pues para adornar el evento, y me imagino que en muchas otras cosas, o incluso se puso a la venta a nivel comercial, ¿no? La primera Celebration realmente llegó ya en el año 99, se celebró en Denver, la organizó Lucasfilm con el Club de Fans Oficial y la revista oficial. Estuvo muy involucrado en esa Celebration Anthony Daniels, participó en organizar la parte logística. De hecho, aquí ya estaba él con el traje de C3PO, y allí ya pues no solo participó con charlas y más, sino que participó en la parte logística, y esa sí que sirvió muy de base para todo lo que vino después, ¿no? Son eventos multitudinarios en grandes recintos que se han realizado, si no es cada año, cada dos, y ya no son en Estados Unidos, han dado el salto luego a Europa e incluso en Asia. Ahora en abril vamos a tener de hecho una Celebration en Japón. En los años 90, Drew Struzan sigue colaborando con Lucasfilm porque sigue haciendo magníficas ilustraciones. Por ejemplo, las cubiertas de las novelas de Star Wars y las cubiertas de las novelas de Indiana Jones que se publicaron en esta época, y que bueno, porque por suerte muchas de ellas las tuvimos aquí en España, las de Star Wars, por parte de Martínez Roca, pero por desgracia no ocurrió lo mismo con las de Indiana Jones. Las de Indiana Jones solo llegaron 3 por parte de Dolmen Editorial, y ya en el año 2008, ¿no? Eso es un poco lo que se puede comentar al respecto de esto. Y bueno, yo he cogido aquí pues la de mi novela favorita de Legends, que es Sombras del Imperio. La ilustración que hizo aquí me parece de las mejores que hizo en esta época, que bien podría servir para un póster de cartelera, y realmente ese era el concepto. Era una película sin película. Se lanzó la novela Sombras del Imperio de Steve Perry, y a partir de ahí había que hacer de todo menos una película, ¿no? En el año 96 salieron videojuegos, salieron cómics, salieron action figures, la banda sonora de la novela, etcétera, etcétera. Fue un proyecto multimedia que funcionó a las mil maravillas, sirvió para mantener en marcha, digamos,
la llama de Star Wars hasta la llegada de la trilogía de precuelas, ya digo, en el año 96, porque los años anteriores, como sabemos, fue una etapa un poco oscura a nivel de lanzamientos, ¿no? Sobre todo del 83 al 90-91, pues había habido muy poquitas cosas, y a partir del lanzamiento de la trilogía de Timothy Zahn, de Heredero del Imperio, pues se empiezan a sacar más cosas, empieza otra vez la gente a tener interés, y es lo que quería Lucas, ¿no? Comprobar el interés de la gente para ver si me lanzo o no a hacer la edición especial del 97 primero, y a ver si me lanzo o no con la trilogía de precuelas del año 99 en adelante. Como esto resucitó muchísimo la pasión por la saga, ese tipo de producciones, pues dio el visto bueno y se puso manos a la obra ya con ello en el año 94, ¿no? Y más de esto hay que comentar que Drew Struzan siguió trabajando con la edición especial del 87. De hecho, él hizo los dos pósters que se hicieron, este vertical y el tríptico que vamos a ver después. Aquí de nuevo pues tiene una idea muy buena de hacer una especie de lingote con los personajes en relieve, porque es algo muy clásico, que te transmite muy bien el sentido tradicional de estas historias, es muy épico y al mismo tiempo parece como un lingote de celebración del 20 aniversario, ¿no? Está muy bien en todos los sentidos, es uno de mis pósters favoritos, y también me encanta el eslogan que tiene debajo, la frase promocional de debajo que dice: 3 razones por las que se construyen salas de cine. Esto está muy bien porque Lucas siempre, a través de Star Wars, a través de sus películas, siempre ha fomentado mucho la mejora audiovisual de las salas de cine. De hecho, el episodio 4 se tuvo que distribuir en 2 versiones, en versión mono y en versión estéreo, porque todavía las salas de cine no eran estéreo, la gran mayoría, pero él ya lanzó la película en estéreo y se considera la primera gran producción que se hizo en estéreo, y como tuvo muchísimo éxito, pues muchos cines a partir de entonces pasaron a estéreo porque veían que podía atraer más a la audiencia y podía tener más éxito las películas si las proyectaban con ese nivel de calidad audiovisual, ¿no? Con el proyecto del Jedi ya empieza a meter el tema de THX, que es una serie de normas para que los cines mejoren también a ese nivel técnico, y luego pues incluso con el episodio 1 ya vemos que es la primera película que tuve Dolby Surround EX 6.1, ¿no? Eso fue algo también histórico, y ya digo, siguió fomentando la mejora de la proyección en los cines, y bueno, ya con episodio 2 incluso fomenta el cine digital y la proyección digital. El otro póster que se hizo fue este tríptico fantástico de Drew Struzan. Para mí es la mejor obra que ha hecho este ilustrador, me parece fantástico. Le presentó esta idea a Lucas y Lucas le dio el visto bueno porque era una idea fantástica, ¿no? En vez de hacer un póster por película, voy a hacer solamente un tríptico con las 3, con el mismo estilo. Y luego es verdad que a nivel internacional esto no se distribuyó, esto solo se distribuyó en Estados Unidos. Aquí en España, como en todo el resto de países, tuvimos un póster por cada película, porque como sabéis se estrenaron, o vamos a decir, se proyectaron, mejor dicho, o se reestrenaron con diferencia de un mes entre cada una de ellas, entonces hacía falta un póster para cada una, ¿no? Pero Estados Unidos se jugó únicamente con este póster horizontal, este tríptico, y hay muchas cosas que aquí hay que destacar, ¿no? En primer lugar, no repiten los personajes, salvo en el caso de Luke y Vader, que les vemos luego luchando en el póster del Retorno del Jedi. Entonces, por eso vemos a Chewbacca y a Jabba el Hutt que parecen protagonistas del Retorno del Jedi, y esto hay gente que lo criticó, ¿no? Pero es que está muy bien hecho, porque si ves la imagen en conjunto, no se repiten los personajes. Ya estaban Luke, Leia y Han en el póster del episodio 4, juega muy bien con los colores. El episodio 4 tiene un color anaranjado, porque buena parte de la película transcurre en entornos desérticos. Con el del Imperio Contraataca tiene un tono azulado, porque buena parte de la película transcurre en parajes nevados. Y lo mismo con el del Retorno del Jedi, tiene un tono verdoso porque buena parte de la película transcurre en entornos boscosos, ¿no? Una auténtica pasada este póster, y también me gusta mucho, por cierto, que las estrellas que salen disparadas del póster central pasan a desplazarse por los pósters de los laterales. Ya digo que está muy bien hecho y le va a servir de plantilla, como sabemos, para la trilogía de precuelas que vamos a ver ahora. Lo único que se le podría criticar es que retrata a la Leia del Imperio Contraataca en el póster del episodio 4. Yo eso sí que lo podría criticar, pero bueno, es un detalle que pasa bastante desapercibido, no choca tanto, pero es verdad que aquí le faltan los moños que lleva a lo largo de toda la película del episodio 4. Vamos a ir con el episodio 1, La amenaza fantasma del año 99, y aquí tenemos el primer póster que se lanzó. Este póster romance, este teaser póster, se lanzó en torno a 1 año y medio antes del estreno en mayo del 99, y fue diseñado no por una agencia de publicidad, ni por alguien del departamento de publicidad de Lucasfilm o de 20th Century Fox, sino Ellen Lee, que participaba en el departamento artístico
de la propia película. Bueno, pues presentó este concepto, a todo el mundo le encantó, incluso a George Lucas, y una vez más vemos que Lucas, si el concepto es bueno, no le importa jugar con un póster fotográfico, ¿no? Para los pósters de cartelera suele preferir ilustraciones, pero para los teaser pósters ya estamos viendo que ha habido casos en los que ha aceptado pósters fotográficos. Esta idea está muy bien porque te resume muy bien lo que va a ocurrir no solo en la película, sino en toda la trilogía de precuelas, porque vemos la sombra de Darth Vader proyectada con Anakin de niño, ¿no? Está sensacional. ¿Qué es lo que ocurrió? Que claro, luego cuando se quiso hacer el póster vertical, cortabas la sombra de Darth Vader, no podría ser. Entonces digitalmente añadieron una casa de Mos Espa para que la sombra de Darth Vader se proyectara en la fachada y así le tuviéramos en formato vertical también cuando se distribuyera por los diferentes cines o a nivel comercial, ¿no? Aún así, luego, como vemos, también se lanzó una versión horizontal de esa modificación en vertical. Vamos a ver el teaser trailer del episodio 1 y comento. Estás hablando de la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza. ¿Tú crees que es ese chico? Puede ver las cosas antes de que ocurran. Él puede ayudaros. La fuerza es muy poderosa con él. Nació para ayudaros. ¡Anakin! ¡Que despeguen! Te volveré a ver. ¿Qué te dice el corazón? ¿Estás seguro? ¿Confiar nuestro destino a un chico que apenas conocemos? Anakin Skywalker, este es Obi-Wan Kenobi. Percibo mucho miedo en ti. El chico es peligroso. Todos lo saben. ¿Por qué tú no? El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio. Y el odio lleva al sufrimiento. Bueno, pues lo primero que comentar de este teaser trailer fue todo un éxito cuando se lanzó en Estados Unidos. Fue además el tráiler más descargado de internet de la época, batió todos los récords de descargas de internet e incluso la gente en Estados Unidos iba al cine solamente a ver el tráiler y luego se marchaba sin ver la película. Entonces hay películas de esa época, como la de Conoces a Joe Black, que tuvieron un poquito más de taquilla en Estados Unidos de lo que se esperaba, probablemente por esto, porque los fans se metían solamente a ver los trailers. Llegó a tal extremo la cosa que los propietarios de los cines llegaron a cerrar las puertas para que la gente no se marchara nada más ver el episodio 1 y se vieran obligados a ver la película que venía después, ¿no? Es bastante chocante cómo reaccionó el público de Estados Unidos con esta película, incluso hicieron colas meses antes en las salas de cine para verlo los primeros. Había mucha expectación con esta película y luego es verdad que fue un poco decepcionante para el fandom por una serie de razones, y eso es un poco lo que se puede resumir relacionado con esto. Y a nivel del teaser trailer que acabamos de ver, que es el teaser trailer castellano, pues chocan varias cosas. Por un lado, no aparecen los textos de eslogan entre cada uno de los fundidos en negro del principio, es bastante curioso. No se dobló tampoco el grito de Jar Jar que hace aquí, estamos escuchando la voz original de su actor, de Ahmed Best, y cambia también la frase de Mace Windu, porque aquí dice chico en lugar de niño. Esto es debido a que muchas veces ocurre esto, que se doblan primero los trailers y luego la película un tiempo después, y aquí con más razón porque, como sabemos, aquí en España tuvimos que esperar 3 meses hasta que se proyectó la película. En Estados Unidos llegó en mayo, pero aquí llegó en agosto, y ocurrió esto en muchos otros países. Entonces claro, el tráiler hay que doblarle en su debido momento, unos meses antes del estreno, y puede haber pequeñas diferencias de este estilo cuando ya vemos el producto definitivo. Volviendo al tema de los pósters, vamos con el póster de cartela de George Struzan y vemos que sigue la plantilla que había, digamos, realizado para
la edición especial del 97, y claro, esto si lo ponemos junto a esas películas queda muy bien, porque tiene también un marco de estrellas y tiene una estructura muy similar, ¿no? Pues pone al villano en grande de fondo, los protagonistas más en grande en el centro, juega con los soles de Tatooine porque buena parte de la película transcurre en Tatooine, está sensacional. Aún así, como digo siempre, le pidieron también modificaciones, le pidieron añadir a Obi-Wan en una pose de acción, y ahí le tenemos, y le hicieron cambiar hasta 3 veces el gesto de Jar Jar Binks, porque en primer momento le había puesto con un gesto divertido, no gustó a Lucasfilm, luego le puso con un gesto de sorpresa, tampoco gustó, le pidieron que pusiera una cara, vamos a decir, amigable, y esa es la que tenemos en el póster definitivo, la tercera versión de este personaje. Aquí vemos a Jerry Struzan mientras estaba desarrollando este póster y vemos que siempre tira de fotografías, no le gusta improvisar nada, tiene que basarse en algo para poder retratarlo en condiciones. Y cuando no sucede así, le pide a su mujer que le saque fotos con la pose del personaje. Es lo que pasó, por ejemplo, con el famoso primer póster de Regreso al Futuro, que vemos a Michael J. Fox mirando el reloj saliendo del DeLorean. Las fotos promocionales que le habían pasado del actor eran de una calidad malísima, y entonces le dijo a su mujer: hazme una foto con el gesto del reloj porque me voy a retratar, ¿no? Entonces lo que hizo fue mezclar la cara de Michael J. Fox con su cuerpo. Bueno, pues esto lo he hecho en varios pósters a lo largo de su trayectoria, por eso, porque a veces no veía fotos en condiciones de la pose que él quería retratar, y bueno, pues como vemos, solía utilizar óleo, pero también aerógrafo, como vemos en este caso. Este póster creo que recordar que tardó en torno a 9 días en hacerle, y él comentaba ya en broma que su trabajo, decía, era muy peligroso, porque esto muchas veces se tenía que subir una escalera para pintarlo, y dice: si yo ahora me caigo de la escalera, estoy solo en mi casa, en este despacho, y no tengo a nadie que me pueda echar una mano, ¿no? Eso es un poco la broma que comentó respecto a su trabajo, pero él encantado, estuvo muchísimos años, muchísimas décadas, haciendo todo tipo de ilustraciones para novelas, para discos, y se hizo especialmente famoso con sus ilustraciones para pósters. Y ya vamos con el episodio 2, El ataque de los clones, de 2002. Este fue el primer teaser póster que tuvimos, el póster de avance, y en este caso Lucasfilm fichó a la mejor agencia de publicidad de Hollywood, que era New Wave Creative. Y aquí lo que hicieron fue hacer una encuesta a grupos de sondeo a ver qué querían ver en el teaser póster de esta película, y este fue el resultado. A través de esas respuestas de esa encuesta, pues vieron que lo mejor era poner a Anakin espalda con Padme. Luego añadieron la espada de luz roja para indicar esa transformación que está sufriendo el personaje, y luego por primera vez en la saga tenemos un eslogan de 3 líneas. Normalmente los pósteres anteriores que hemos visto pues tenían una única frase, ¿no? De próximamente en los cines, o en el caso del episodio 1, cada generación tiene una saga. Esa frase también se había visto en los trailers, pero aquí hay 3 líneas de eslogan, y eso también fue bastante chocante, ¿no? En concreto dice: un Jedi no debería conocer ni el odio, ni la ira, ni el amor. Queda de maravilla porque es justo lo que vamos a ver en la película. Vamos a ver ahora el teaser trailer en castellano de esta película, y comento. Es un placer volverla a ver, milady. Ha pasado mucho tiempo, maestro Kenobi. ¿Annie? ¡Cielos, cómo has crecido! Usted también, en hermosura, quiero decir. Estar otra vez cerca de ella es embriagador. Cuidado con tus pensamientos, Anakin. Te traicionan. Tienes un compromiso con la Orden Jedi y es difícil de romper. Por favor, no me mires así. ¿Por qué no? Haces que me sienta incómoda. Lo siento, milady. Debe de ser difícil al entregar tu vida a los Jedi. No poder hacer las cosas que te gustan. Ni estar con las personas que amo. ¿Se te permite amar? Creía que lo teníais prohibido. Te burlas de mí. No me atrevería a engañar a una senadora. Mantengámoslo en secreto. Viviríamos una mentira. Yo no podría. ¿Y tú, Anakin? Es una política y no son de fiar. Ya he oído eso antes. No has aprendido nada, Anakin. Todo es por culpa de Obi-Wan. ¡No me deja avanzar! No eres tan poderoso, Anakin. Pues debería serlo. Algún día seré el Jedi más poderoso que exista. Pero para saber qué más sorpresas nos ha preparado el cineasta californiano, no habrá más remedio que acudir al cine a partir del 17 de mayo. Hasta ese momento, que la fuerza os acompañe a todos.
que más nos impacta ver no son escenas eliminadas, yo aquí no he detectado nada eliminado, sino la voz en castellano de Anakin. Eso fue modificado, según tengo entendido, por una cuestión del cliente, o 20th Century Fox o Lucasfilm no les gustó la voz que se puso en castellano en este tráiler y decidieron que había que poner otra, ¿no? Y entonces ese es un poco el motivo. En otras ocasiones, cuando se ha producido esto, es o porque el actor, cuando dobla el tráiler, luego no está disponible porque está trabajando en nuestro proyecto cuando se ponen a doblar la película, o el otro motivo, que puede darse el caso también, es que están enfermos. Si está ronco, por ejemplo, cuando se ponen a doblar la película, pues tampoco puede participar en el proyecto, y ha ocurrido en alguna ocasión con todo tipo de actores. Cuando vemos a veces a Bruce Willis o a Sylvester Stallone o algún otro actor que cambia la voz de una película a otra, pues hay estas tres razones, ¿no? A veces es por el cliente, porque no le gusta la voz habitual que tiene y prefiere otra para esa película en concreto, pero en otras ocasiones es porque el actor de doblaje no está disponible o está enfermo. Aquí, según lo que me contaron, es porque el cliente no estaba satisfecho con la voz escogida en castellano para Anakin. En cuanto a póster de cartelera, pues Julia Stewart vuelve a hacer un trabajo espectacular, sigue jugando con la misma estructura que estamos viendo, con un marco de estrellas, juega otra vez con los soles de Tatooine, porque también buena parte de la película transcurre en ese planeta, muchísima acción, etcétera, etcétera. Y aquí la anécdota está en que las fotos promocionales que le pasaron para jugar con ellas y retratarlas en el póster eran todas poses de acción, no había una pose romántica entre Anakin y Padme. Todas las imágenes eran de Padme con el blaster y de Anakin con la espada de luz, que muchas de estas fotos las hemos visto luego con los típicos fondos grises en las revistas de cine de la época, ¿no? Entonces empezó a indagar a ver qué imagen puede utilizar para retratarla en el póster y encontró una, que es la que vemos aquí, de Padme apoyada sobre el pecho de Anakin, que era de una foto que no era ni promocional, era una foto del rodaje adicional de la película, que curiosamente lo va a utilizar también el creador del póster italiano. Normalmente ya no se hacían pósters distintos en otros países, como hemos dicho, a partir de los 90 ya se empiezan a hacer campañas internacionales, pero aquí tenemos una excepción, tenemos este póster italiano y vemos un poco más definida la imagen que estoy comentando, de ese rodaje adicional, y por el vestuario de Padme, pues parece un camisón, parece que es de la escena en la que Anakin se despierta con una pesadilla en el Palacio de Naboo en el que se encuentran, ¿no? Este póster no podía faltar en esta charla, es uno de los que más gracia me hacen, me parece súper original y muy divertido. Es el póster del episodio 2 para su proyección en cines IMAX de pantalla gigante. Fue realizado por David McMacken, que era un especialista en hacer pósters estilo años 30, años 40, y es justo eso lo que hace con este póster. Pone a Yoda como si fuera de una de esas películas de esa época, de Godzilla, de King Kong y demás, ¿no? Un Yoda gigantesco en una ciudad americana en la que mete diferentes monumentos de todo Estados Unidos. Y aparte está muy bien luego el eslogan: el tamaño no importa, excepto en una pantalla IMAX. Está sensacional, y la única pega es la propia película, en el sentido de que en formato IMAX duraba 20 minutos menos. Se tenían que acortar porque este formato no permitía películas más allá de las 2 horas.